Shalom, bendiciones, gracia y paz del Eterno. Muy buenas tardes para todos. Hoy con el tema el libre albedrío. El tema del libre albedrío es un tema bastante controversial y es importante que sepamos que fue debatido de forma acalorada, de forma ávida, entre los filósofos de la Grecia antigua. Y es difícil a nivel histórico encontrar una referencia directa y compacta en cuanto al término, porque el libre albedrío vino a originarse años más tarde. Ahora, sin embargo, las escuelas de pensamiento que subrayan lo que es el libre albedrío, entiéndase por escuelas de pensamiento como el determinismo, el libertarismo y el compatibilismo, son escuelas que se han ido formando y evolucionando por más de 2000 años. Y es importante que definamos algunos términos que se mencionan en las redes y que cada quien le da su definición de acuerdo a su línea de pensamiento, ya que cuando se va a hablar, por ejemplo, de elección, se va a hablar de predestinación, se va a hablar de salvación, se va a hablar de perdición, se va a hablar de salvo siempre salvo, se va a hablar de si la salvación se pierde o si la salvación no se pierde. Y este debate filosófico, que aunque muchos mega espirituales no quieran admitirlos, solo el hecho de mencionar la palabra libre o la palabra albedrío o el término libre albedrío lo envuelve en una esfera de filosofía, porque el término libre albedrío es un término que hasta suena cacofónico, porque cuando hablamos de compatibilismo, hablamos de libertarismo, hablamos de determinismo y hablamos de libre albedrío, estamos haciendo casi una cacofonía. Recordemos que quien divide lo que es libertad de libre albedrío es Agustín de Hipona, o como usted quiera llamarle, San Agustín de Hipona es quien divide en Chiridión 33. En Chiridión 33, para los que les gusta fuentes, deme la fuente. Agustín de Hipona es el primero en la historia de la filosofía combinada con la teología que divide lo que es libertad de libre albedrío. Ahora, ¿qué libro habla de eso? Bueno, hay varios. Ahora, me viene a la mente el libro de Etienne Gilson, que es un libro que fue escrito en francés, que es Introducción al Estudio de San Agustín, y que fue publicado años atrás, en 1987. Repito, quien divide la palabra libertad del término libre albedrío es San Agustín de Hipona, en su obra En Chiridión, en la línea histórica, doctrinal y reglamentaria. Bien. Vamos a mencionar algunas escuelas y a explicar en qué consiste. Por ejemplo, la escuela del determinismo plantea que existe acontecimiento físico, pensamiento y acciones humanas. Y ellos dicen que es imposible romper con lo que es la cadena de causa-consecuencia, porque esta escuela del determinismo, ellos dicen que esta liga de acontecimiento físico, pensamiento y acciones humanas son las que determinan el futuro. ¿Qué ocurre? Que ahí viene lo que se llama el determinismo causal. Ellos apelan y alegan axiomáticamente, a través de su definición de libre albedrío, que no existe el libre albedrío. Para esta escuela del determinismo causal,
No existe el libre albedrío en términos prácticos. Ahora, ellos sostienen que la vida está regida o está fuertemente determinada por circunstancias que escapan al control humano, de modo que nadie es responsable. Ahora, en última instancia, de lo que hace esta persona o deja de hacer, ya depende, ¿verdad?, de las circunstancias y no del control humano. Ahí viene la idea pentecostal en algunos medios, no todos, de Satanás el diablo. ¿Por qué digo idea pentecostal? Porque hay una línea pentecostal que todo se lo echa al diablo. El culpable de todo es Satanás. Si alguien peca, Satanás. Si alguien comete un error, Satanás. Si alguien mete la pata, el diablo. Y parecen que son de esta escuela. Alguien también, aclaro, aunque esto no estaba en mi mente, en esta semana o la semana pasada, me preguntó una fuente de dónde se puede encontrar la fuente de que Simón Ben Tach, el presidente del Sanedrín, fue el que propuso la idea de que Ezequiel 28 se refería a Satanás. Bueno, miren, hay un libro de un autor judío que se llama Yehezkel Kaufman. Yo tengo ahí los 9 tomos. Oiga bien, 9 tomos, porque fueron 8 originales, pero se hizo uno extra y nosotros lo tenemos en nuestro poder. En el tomo 8, le voy a dar la página. En el tomo 8, en el capítulo 12, en la página 573, a lo que le gustan las fuentes, ahí él aclara que Simón Ben Tach, trate de conseguirlo, tomo 8, capítulo 12, página 573, él da la historia de la evolución acerca de cómo se introdujo el pensamiento de Mesopotamia, entiéndase, de los babilónicos, de los post-neoasirios, el pensamiento acerca del bien y del mal en la mentalidad judía. Oiga, si no existiera, si los judíos no hubieran conocido el zoroastrismo allá entre Babilonia y Persia, hoy nosotros no tuviéramos idea de que hay un más allá. Hoy no tuviéramos idea de que hay resurrección. Hoy no tuviéramos idea de los conceptos de resurrección, de más allá y de ángeles, querubines y serafines. Eso no existiera si no hubiera sido por el zoroastrismo y que Israel pasó, ¿verdad?, por las manos tanto del imperio babilónico como del imperio persa. Pero eso es otra historia. Entonces, el determinismo es la teoría de que todos los eventos, incluidas las elecciones morales, están determinadas por causas previamente existentes. Y esta teoría se basa en la presunción de que los humanos no pueden actuar de otra manera. Ahora bien, está lo que se llama el libertarismo, que propone la libertad como valor fundamental. ¿Y ellos qué hacen? Que maximizan la autonomía, maximizan la libertad. Ellos preguntan, ¿quién gobierna tu vida? Y ellos lo que hacen es que se oponen a lo que se llama las libertades individuales regidas por un sistema de Estado. Y ellos enfatizan ¿en qué? En el individualismo, enfatizan en lo que es la libertad de elección, ellos enfatizan en la libertad de movimiento, la libertad de expresión, enfatizan en lo que es el pluralismo y la asociación voluntaria, conectado con lo que es el individualismo. Es importante que usted entienda que los que son libertarios a menudo son escépticos o se oponen a la autoridad, se oponen al poder estatal, se oponen a la guerra,
se oponen al militarismo, se oponen al nacionalismo, pero algunos libertarios difieren en lo que es el alcance de su oposición a los sistemas existentes. Y para esto hay varias escuelas de pensamiento libertario que nosotros ahora nos vamos a tomar el tiempo para exponerla, quizá en otro acápite. Ahora bien, el libertarismo, en el contexto del libre albedrío, es la creencia de que el libre albedrío es incompatible con el determinismo causal y que los agentes tienen libre albedrío. Por lo tanto, ¿qué dicen los libertaristas o los que propugnan por el libertarismo? Ellos rechazan el determinismo causal. Ahora, hay otra escuela que es el compatibilismo. Y digo todo esto porque es importante que usted no se coma, no se trague solamente, no, que el libre albedrío, no. Eso tiene una evolución histórica. Eso tiene una historiografía. El compatibilismo es la creencia de que el libre albedrío y el determinismo son compatibles entre sí y que es posible creer en ambos sin ser lógicamente inconsistentes. Ahora, ya que he dado estas definiciones, quiero mencionar algunos personajes de la historia, tanto de la filosofía como de la teología. Hoy en esta primera parte, porque no puedo ocupar un solo programa con libre albedrío, quizás ocupemos 3 o 4. Vamos a empezar con Platón. Platón, ¿verdad? Por allá, siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Allá en Atenas, en lo que fue la Egina, que Platón fue un filósofo griego que vivió 80 años, allá en la antigua Grecia, en Atenas. Y Platón, en la obra La República, oiga bien, para mí, en lo personal, usted puede diferir de mí, para mí, el escrito más famoso sobre lo que es la justicia, el carácter, el hombre justo, el orden y lo que es el carácter de la ciudad-estado justa, para mí el escrito más famoso de Platón, La República. Ahora, Platón, lo que es justicia, hombre justo, orden y carácter de lo que es la ciudad-estado justa, él los resume en lo que son sus escritos, en lo que él plantea como diálogo socrático en el libro La República. Ahora bien, en el libro 4 de este diálogo, Platón describe a través de Sócrates los diversos aspectos del alma humana. Y él afirma que la persona sabia lucha por la justicia interior. ¿Por qué? Porque Platón creía, oiga bien, abra los oídos, Platón creía que había una batalla permanente, una batalla constante con los deseos básicos de la persona y la persona misma. Entonces, él planteaba, Platón, que para alcanzar la justicia interior, el individuo debe liberarse de todo impulso, adquiriendo las virtudes de la templanza, del coraje, la sabiduría. Y una vez que un individuo se ha dominado a sí mismo, solo entonces es que puede expresar su libre albedrío. Ojo, Platón nunca menciona de forma expresa, entiéndase lo que estoy diciendo, Platón nunca menciona de forma expresa lo que es libre albedrío, porque los conceptos de libre albedrío fueron desarrollados mucho más tarde. Ahora usted dirá, ¿y qué quiso decir Platón? Platón estaba expresando lo que era el dominio de sí mismo, el dominio de uno mismo. Platón estaba hablando de superar los deseos que prohíben nuestra mente razonada. Bien, puede ser, aclaro, que Platón creía en lo que era la posibilidad de libre albedrío. Pero una vez superadas ciertas condiciones
que tenían que ver con la persona misma. Bien, entonces Platón decía que si usted puede superar sus deseos básicos, oiga bien, usted puede dominar sus emociones. Ahora, si usted no puede superar sus deseos básicos, usted queda esclavizado a sus emociones, lo que impide, por supuesto, su capacidad para tomar decisiones libremente. Ya usted sabe ciertas definiciones de ciertas denominaciones con respecto al libre albedrío que están conectadas con la filosofía griega. Es interesante que Platón separa estas emociones del yo, como si fueran las de otro ser, desconectado de uno mismo. Es como si las emociones y el yo fueran de otro planeta o de otro ser disruptivo. Entonces, en este sentido y bajo este principio es que se basa lo que conocemos como el estoicismo, del cual hablaremos en otro programa, acerca de los estoicos, de lo que es el estoicismo, porque Pablo, aunque no querramos admitirlo, tenía ciertas influencias, no solo de la filosofía griega, sino también de los estoicos. Entonces, dejo a Platón tranquilo y voy a un estudiante seguidor de la filosofía de Platón llamado Espeusipo. Repito, Espeusipo, que vivió del 408 al 339 antes de Cristo. Recuerde que las fechas antes de Cristo son anacrónicas, van descendiendo. Entonces, Espeusipo, que desarrolló la filosofía de Platón, pero rechazó, oiga este asunto, rechazó lo que fueron la teoría de las formas, que no son más que la teoría de las ideas. ¿Y en qué campos se basó Espeusipo? Se basó en metafísica. Usted debe conocer como ministro qué es metafísica. Debe conocerlo. Debe saber por lo menos lo básico de lo que es metafísica. Se basó en metafísica, se basó en ética, se basó en lo que es epistemología. ¿Y cuál era su foco? El foco de él era, y estoy hablando de Espeusipo, seguidor de la filosofía de Platón, considerado alumno de Platón, el foco de él era la triple división de la filosofía. Él decía que la filosofía se dividía en dialéctica, ética y física. Repito, Espeusipo decía en sus objetivos filosóficos, su foco era la triple división de la filosofía en dialéctica. No puedo ahora detenerme para explicar lo que es la dialéctica. Se sobreentiende que usted se lo sabe. Él la dividía en dialéctica, ética y física, para lo cual Platón había sentado las bases sin perder de vista la conexión mutua de estas tres ramas, dialéctica, ética y física, conectado con la filosofía. Ahora, su filosofía sostenía que nadie puede llegar a una definición completa si no conocía todas las diferencias por las que una cosa que se iba a definir se separa del resto. Entonces, cuando usted analiza todo esto, usted se da cuenta que la ética de Espeusipo fue el trasfondo importante de las ideas éticas de los estoicos y de los epicúreos, aquellos dos grupos a los que Pablo se enfrentó, porque era Pablo que tenía la capacidad de enfrentarse a esos leones de la época de las luminarias griegas. Si va Pedro, se lo comen con yuca. Si va Pedro, se lo comen con guineo. Pero Pablo, que conocía, por eso no se puede atacar el conocimiento. Pablo no tuvo miedo de enfrentar a los papaupas de la época, los estoicos con la conformidad de la voluntad con la naturaleza, y a los epicúreos que lo que hacían era comparar la libertad de perturbación con lo que era la apoclesia, con la noción de ataraxia. Pablo no tuvo miedo y Pablo los enfrentó
allí en el Areópago, donde hemos estado unas 4 o 5 veces, en el Areópago de Grecia. Dejo a Espeusipo, que se cree que fue el que sentó las bases de las ideas éticas de los estoicos y de los epicúreos. Aristóteles, que lamentablemente solo vivió 62 años, allá en lo que era el reino de Macedonia, en la ciudad de Calcis. Es importante que a quien se le llama filósofo o se le apoda el filósofo es Aristóteles. Aristóteles, a quien se le pone el nombre de filósofo por primera vez, es a Aristóteles. Con otros no se había usado el término, pero con Aristóteles es que empieza a usarse el término de filósofo propiamente dicho. Ahora, Aristóteles desarrolló un escrito que fue la Ética de Nicómaco. Repito, Aristóteles desarrolló un escrito que fue la Ética a Nicómaco. Si bien Aristóteles tiene valor en el desarrollo de las virtudes, él no está de acuerdo con Platón. ¿Y en qué no está de acuerdo con Platón, doctor? En que a menos que uno logre la justicia interior, entonces es esclavo de sí mismo. En ese punto, Aristóteles no estaba de acuerdo con Platón, porque él decía en que a menos que uno logre la justicia interior, entonces uno es esclavo de sí mismo. Entendemos que si bien Platón no tenía una visión definitiva sobre el libre albedrío, Aristóteles presta especial atención a lo que es el papel de la elección personal. ¿Y qué pasa? Él decía, Aristóteles, que las elecciones que hace una persona con el tiempo culminan en el desarrollo de hábitos. Y Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, describe a un individuo con el poder de hacer o no hacer. Él cree que podemos actuar voluntariamente y que la esencia de estas decisiones está dentro de nosotros. De modo que Aristóteles, en resumen, apelaba a que más que libre albedrío, en el individuo influyen su madurez, sus acciones, sus decisiones, sus experiencias, sus creencias y la consistencia. De modo que Aristóteles afirma que los seres humanos maduros deliberarán sobre posibles cursos de acción y decidirán en función de sus experiencias y creencias personales. Por eso Aristóteles propone que los individuos desarrollen consistencia en sus decisiones, ya sea decidiendo consistentemente bien o consistentemente mal. Aparte de esto, oiga bien, aparte de esto, él decía que quien toma la decisión de forma consistente se convierte en un personaje virtuoso o vicioso, aunque en ningún momento tengan el control de sus decisiones. Entonces, tenemos que pasar obligatoriamente, después de haber visto a Platón y a Aristóteles de forma resumida, a lo que era la era helenística. Brevemente, en la era helenística, especialmente en los años siguientes a la era helenística, los conceptos propuestos por Platón y Aristóteles fueron desarrollados ¿por quiénes? Por los epicúreos, por los estoicos y por la línea de los académicos escépticos. Y es bueno que usted sepa que los debates entre estas áreas de pensamiento acerca del libre albedrío dominaron la época. En particular, los estoicos y los epicúreos
allá en Hechos 17, capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 18, recordemos que los estoicos y los epicúreos creían que el alma humana era corpórea y que el alma humana se adhería a las leyes y principios naturales. Hello, repito, Hechos capítulo 17, versículo 18. Pablo se enfrenta a los estoicos y a los epicúreos, los cuales creían que el alma humana era corpórea y se adhería a las leyes y principios naturales. Ahora, no puedo pasar por alto, no puedo dejar de mencionar, no, a Zenón de Sitio. Zenón de Sitio, allá en la costa sur, de la isla de Chipre. ¿Y por qué usted menciona, doctor Paulino, a Zenón de Sitio? Porque Zenón de Sitio es el padre del estoicismo. Zenón de Sitio, el padre del estoicismo, construyó sobre la cadena causal un principio originalmente postulado por Aristóteles. Porque Zenón creía que todos los eventos tenían una causa. Doctor, ¿y por qué él creía esto? Sí, Zenón de Sitio, que nació allá en el sur de la isla de Chipre, donde hemos estado 3 veces. Zenón creía que todos los eventos tenían una causa. Dadas las mismas circunstancias, la causa siempre daría como resultado el mismo evento. Y se desarrolló una frase célebre, una teoría que se convirtió en frase célebre de Zenón, porque Zenón de Sitio decía: es imposible que la causa esté presente, pero aquello de lo que es la causa no se obtiene. Lo voy a repetir. Zenón de Sitio desarrolló una teoría, una frase célebre en base al libre albedrío. Él dijo: es imposible que la causa esté presente, pero aquello de lo que es la causa no se obtiene. Existió otro filósofo, no quizás muy conocido, llamado Crisipo, o mejor conocido como Crisipo de Solos, de allá de Cilicia, Turquía. Allá Crisipo de Solos, que era una de las 3 Pompeyópolis. Doctor, ¿qué usted me está diciendo? Existieron 3 Pompeyópolis, y Crisipo de Solos pertenecía a una de esas 3, porque estaban en ciudades diferentes. Pero Crisipo de Solos, allá en Cilicia, Turquía, allá originario de Solos, era originario de una de las 3 Pompeyópolis. Recordando allá el séptimo grado, la intermedia, recordemos que Crisipo murió. Algunos dicen que fue un ataque de risa. No fue un ataque de risa. Él murió de un ataque de epilepsia gelástica. Crisipo no fue un ataque de risa. Lo que pasa es que él murió de un ataque de epilepsia gelástica. Y doctor, ¿y qué es eso? Sencillamente, él murió de ese ataque de epilepsia gelástica, que son manifestaciones de convulsiones epilépticas en forma de estrepitosos e incontrolables ataques de risa. ¿Qué pasa con Crisipo? Que Crisipo no estuvo conforme. ¿Con qué? Con lo que Zenón de Sitio había planteado. Estaba incómodo. No estaba conforme con la naturaleza restringida de esta teoría. ¿Y qué hizo Crisipo? Que la adaptó de tal manera que permitiera el libre albedrío, intentando liberar los lazos del determinismo absoluto. Por eso Crisipo lo resumía en esta manera. Él decía: no podemos cambiar el pasado. Él decía, Crisipo, no podemos cambiar el pasado. El pasado es inmutable. Oye, pero existe una responsabilidad moral. Y los eventos futuros tienen 2 causas, que son factores externos y responsabilidad de la persona. Repito, Crisipo
decía, no podemos echar atrás el tiempo, no podemos cambiar el pasado, porque el pasado es incambiable, pero queda en nosotros la responsabilidad moral y los eventos futuros van a estar determinados por dos causas: factores externos y responsabilidad de la persona. ¿Qué pasaba con Crisipo? Que Crisipo quería fortalecer el argumento a favor de la responsabilidad individual, de la responsabilidad moral de cada uno, sin echarle la culpa al destino, sin echarle la culpa a más nadie. Él decía, cada quien es responsable de sus actos. Si bien él aceptó que el pasado es inmutable, Crisipo argumentó que los eventos futuros no ocurren solo por factores externos, sino que también son responsabilidad y dependen de lo que el individuo haga en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora. Ojo, Crisipo argumentó que usted puede asentir o no actuar frente a un evento de la vida, a un evento de la vida. Especialmente, Crisipo ya al final de sus días creía que nuestras acciones, oiga bien, no se confunda, que nuestras acciones, nuestros actos están determinados y predestinados. Me explico. Él aclaraba y decía que hay actos que pueden aparecer por la propia naturaleza, la mentalidad del individuo, y que no se podía excluir la forma en que el individuo pensaba para calificar un evento. Y él decía, bueno, lo determinado se compone en parte del yo como causa, y lo predestinado es el de la presciencia de Dios. Ya ustedes saben a quienes están imitando ciertos ministros de renombre, de abolengo, en su teología y su filosofía, cuando ellos hablan. ¿Por qué? Porque Crisipo decía que lo determinado en cuanto al libre albedrío se componía en parte del yo como causa, y lo predestinado es el de la presciencia de Dios. Entonces, es importante que entendamos que Crisipo dejó espacio para la creencia religiosa de la época dentro de su teoría, y él reiteraba que estas acciones no eran necesariamente producto de un destino, sino que, aunque no estaban predeterminadas, eran producto de un pasado que podía estar cercano o podía estar lejano. Muchos creen que la teoría de Crisipo es el primer ejemplo de compatibilismo. Vuelvo a Epicúreo, porque me estoy acordando de algo. Volviendo y regresando a Epicúreo, es importante que sepamos que Epicúreo y sus seguidores creían que todas las cosas, incluida el alma humana, se construyeron a partir de átomos. ¿Cómo? Sí. Epicúreo y sus seguidores creían que todas las cosas, incluyendo el alma humana, se construyeron a partir de átomos, y que estos átomos se adhirieron a reglas fijas que restringían el comportamiento de todos los objetos hechos de tales átomos. Aparte de esto, Epicúreo se opuso al determinismo. Epicúreo propuso que estos átomos eran susceptibles de desviarse de su camino habitual. Y es esta explicación la que algunos han usado como prueba de la creencia de Epicúreo en el libre albedrío. Aunque aclaramos, hay una clara falta de detalles sobre el asunto, y tendríamos que discutir más a fondo
y pudiéramos caer en muchas conjeturas. Paso a otro personaje, Alejandro de Afrodisias. Para los que no lo saben, Alejandro de Afrodisias es el comentarista antiguo más famoso de la filosofía de Aristóteles. Déjeme repetirlo. Alejandro de Afrodisias. Anote ese nombre. Alejandro de Afrodisias es el comentarista antiguo más famoso de la filosofía de Aristóteles. Él escribió en la era de los estoicos, de los epicúreos y de los escépticos. Y muchos lo ven a él, Alejandro de Afrodisias, como el fundador de la visión libertaria sobre el libre albedrío, sobre la responsabilidad moral, también conocida como libertarismo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Alejandro dibujó, cuando recuerden, estoy hablando de Alejandro de Afrodisias, no de Alejandro Magno, no, Alejandro de Afrodisias. Alejandro de Afrodisias dibujó una delimitación entre Aristóteles y los estoicos, creyendo que Aristóteles no era un determinista estricto, como lo eran los estoicos. Y él argumentó que el hombre es responsable de las decisiones autocausadas y que los eventos no siempre tienen causas predeterminadas. Por eso Alejandro creía que el hombre es capaz de elegir si actuar o no actuar, si responder o contrarreaccionar, al igual que Crisipo. Sin embargo, Alejandro rechazó el concepto de conocimiento previo de los acontecimientos atribuidos a Dios. Y usted dirá, ¿pero por qué? Sencillamente, este conocimiento previo es fundamental para la identificación estoica de Dios y la naturaleza. Y es un diferenciador, oiga bien, es un diferenciador clave entre las escuelas de pensamiento. Ya para terminar, voy a caer en San Agustín de Hipona y en Santo Tomás de Aquino. San Agustín de Hipona, el obispo de Hipona, que vivió allá en el siglo IV después de Cristo, entre el 354 y el 430, obispo de Hipona. ¿Y dónde es eso, doctor Paulino? Hipona es Argelia. Argelia está allá arriba en la punta de África, el norte de África. De allá fue Hipona, San Agustín de Hipona, el norte de África. Ahora, recordemos que San Agustín de Hipona murió en el asedio de los vándalos. En el asedio de los vándalos que habitaban entre lo que hoy es Alemania y Polonia. Y San Agustín de Hipona plantea 7 puntos o axiomas. ¿Cuáles son estos 7 puntos o axiomas? Punto número 1. San Agustín de Hipona decía: la libertad designa el estado de bienaventuranza sempiterna, en la cual no se puede pecar. Ya ustedes saben de quiénes son esas ideas. No tengo que mencionarlo por aquí. Él decía, número 1, que la libertad designa el estado de bienaventuranza sempiterna, en la cual no se puede pecar. Y que esa libertad se distingue de la posibilidad de bien o de mal voluntario. Por eso muchos, oiga bien, me voy a adelantar, quizás ya termine el programa. Señores, el verdadero libre albedrío es hacer las cosas sin tener consecuencias. Eso es libre albedrío. Pero el libre albedrío, cuando usted lo mira, que te den 2 opciones, eso no es libre albedrío. Porque te están dando 2 opciones. Libre albedrío sería volar esas opciones y que tú no tengas consecuencias. Que tú puedas hacer lo que te da la gana y tú no tengas consecuencias. Eso es libre albedrío. Por eso el libre albedrío, aún en el mundo cristiano,
aún en el mundo evangélico, cuando usted lo analiza, no existe. No existe. ¿Por qué? Porque cuando usted, oiga bien, no cumple con un reglamento, cuando usted no cumple con una filosofía, cuando usted no cumple con una teología, cuando usted no cumple con una declaración elaborada por un grupo de hombres santos, si usted un solo punto no estamos de acuerdo, a usted lo jalan a una reunión. Entonces eso no es libre albedrío. Eso no es libre albedrío. Hello. En segundo lugar, Agustín de Hipona decía, diferenciando la libertad del libre o del liberum arbitrium, porque él decía que una cosa era la libertad y otra cosa era el libre albedrío. Él, en segundo lugar, decía que el libre arbitrium designaba la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y es la facultad de la razón y la voluntad, por medio de la cual es elegido el bien mediante el auxilio de la gracia, el mal por la ausencia de la gracia. Oiga bien, ojo, o sea, él decía que la razón y la voluntad, por medio de la cual es elegido el bien, cuando es auxiliada por la gracia, pero que el mal es por la ausencia de la gracia. Ya ustedes saben de dónde vienen ciertas ideas de ciertos personajes que usted conoce. En tercer lugar, él decía que la oposición era algo claro dentro del libre albedrío del hombre, y que la oposición, su mal uso o su mal confrontación, no destruye la naturaleza, pero tampoco destruye la libertad, sino que es justamente el buen uso del libre albedrío. Ese era el tercer postulado, el cuarto axioma que él planteaba. Un momentico. El cuarto axioma que él planteaba era que debía confesarse que hay en nosotros libre albedrío para hacer el mal y para hacer el bien. Él, es lo que él llamaba de corrupciones et gratia. O sea, él entendía que en nosotros estaba el libre albedrío para hacer el mal o para hacer el bien. Pero él también planteaba en quinto lugar una paradoja. ¿Por qué? Porque él decía que el hombre puede ser libre en el sentido de poseer libertad y puede no ser libre en el sentido de libre albedrío. Oiga, es una paradoja. Él decía que el hombre puede ser libre en el sentido de poseer libertad, pero puede no ser libre si posee libre albedrío. Ustedes ven, él separaba libertad de libre albedrío. En sexto lugar, el sexto axioma que planteaba San Agustín de Hipona es que el hombre no es siempre libre cuando goza de libre albedrío. Lo voy a repetir. Él decía, el hombre no es siempre libre cuando goza de libre albedrío. Depende del uso que haga de él. Ese era el sexto axioma. El séptimo axioma que él planteaba era, bueno, cabe preguntar si el libre albedrío es equiparable o no a la voluntad. Este era el séptimo axioma. Entonces, ¿qué pasa? Que luego viene, oiga bien, luego viene Santo Tomás de Aquino y plantea 4 cuestiones. Ay, Dios mío. Santo Tomás de Aquino plantea 4 cuestiones en su Summa Teológica, en la primera parte, en la sección, si no me equivoco, la sección 83. Y Santo Tomás de Aquino, en la Summa Teológica, él planteó 4 cuestiones. ¿Cuáles fueron esas 4 cuestiones que planteó Santo Tomás de Aquino? Porque San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino fueron los que introdujeron los conceptos de libertad y libre albedrío en todo el desarrollo teórico, teológico que hoy existe y que usan todas las denominaciones
no importa cómo se llamen. Ellos fueron los que interpretaron a los filósofos. De modo que cuando usted en sus prédicas, aunque usted esté en contra de la filosofía, usted esté en contra de la teología y mencione el libre albedrío en sus mensajes, usted está entrando en filosofía griega, usted está entrando en teología, usted está entrando en conceptos filosóficos, teológicos. Entonces, Santo Tomás de Aquino planteaba 4 cuestiones. ¿Cuáles eran? Mire, número 1, él se preguntaba, ¿tiene el hombre o no tiene libre albedrío? Número 2, él se preguntaba, ¿es el libre albedrío un poder? ¿Es un hábito o es un acto? Oiga bien, repito, número 2, él se preguntaba, ¿es el libre albedrío un poder, un hábito o un acto? Tercero, Santo Tomás de Aquino planteaba si en caso de ser un poder, el libre albedrío es de naturaleza apetitiva o es de naturaleza cognoscitiva, del conocimiento previo. Y en cuarto lugar, la cuarta cuestión que planteaba Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica primera, allá en la queer número 83, la cuarta cuestión que planteaba era si en caso de ser el libre albedrío de naturaleza apetitiva puede distinguirse de la voluntad. O sea, estas 4 cuestiones las planteaba Santo Tomás de Aquino. Ahora, recordemos algo. Santo Tomás de Aquino fue un fraile y sacerdote dominico italiano de la Orden de los Predicadores y fue el principal representante de la escolástica, que no tengo tiempo de explicarla, búscala, investíguela. La escolástica, Santo Tomás de Aquino vivió entre 1224 y 1274. Y para los que no lo saben, Santo Tomás de Aquino fue la figura mayor de la teología sistemática. Si usted es teólogo, tiene que saber este dato. Santo Tomás de Aquino es el principal representante de la escolástica. Si usted se llama teólogo, debe saber lo que es la escolástica. Por lo menos, aunque lo estamos diciendo ahora y no lo sabía, investíguelo. Santo Tomás de Aquino es la figura mayor de la teología sistemática. Sí, un fraile y sacerdote católico dominico italiano de la Orden de los Predicadores. Y Santo Tomás de Aquino llega a las siguientes conclusiones. Y ya termino con esto. Él decía, el hombre tiene libre albedrío, porque de otra suerte o de otra manera, las exhortaciones, castigos y recompensas carecerían de sentido. Lo repito, Santo Tomás de Aquino primero llegó a las siguientes conclusiones. El hombre tiene libre albedrío, porque de otra suerte o de otra manera, las exhortaciones, castigos y recompensas carecerían de sentido. Segundo, el hombre obra según juicio, el cual puede seguir direcciones opuestas cuando se aplica a hechos contingentes. Tercero, aunque la expresión libre albedrío designa un acto, el libre albedrío es de hecho el principio de tal acto. Esto es el principio mediante el cual el hombre juzga libremente. De ahí que el libre albedrío no sea propiamente hablando ni acto ni hábito. El libre albedrío es un poder listo para obrar, lo que llamaban la potentia expedita ad operandum. Sí, porque afirmaban que el libre albedrío no era propiamente hablando ni acto ni hábito, sino que era una potentia expedita ad operandum, queriendo decir que el libre albedrío es un poder listo para obrar. En cuarto lugar, puesto que el libre albedrío es un juicio libre, y puesto que el juicio es una fuerza virtuosa cognoscitiva, parece que el libre albedrío haya de ser un poder o potencia del conocimiento, lo que llamaban una potentia cognoscitiva. En quinto lugar, decía
que el libre albedrío elige, porque el libre albedrío es elección. Ahora bien, él afirmaba que en esa elección ocurre y concurren elementos apetitivos y elementos cognoscitivos del conocimiento. Y él decía que los elementos cognoscitivos proporcionaban las razones o consejo, de donde viene la palabra concilium o concilio, porque concilio viene de concilium, viene de consejo. Y él decía que solo el conocimiento proporciona el consejo, el concilium, mediante las cuales se elige uno de los términos de una alternativa. Ahora bien, él afirmaba que los elementos apetitivos, oiga bien, que constituyen el libre albedrío, llevan a aceptar lo que es cognoscitivamente aceptado. En sexto lugar, y ya termino, él afirmaba, concluyendo, que como los poderes se conocen por sus actos, parece que la elección en cuanto acto de libre albedrío es distinta de la voluntad, y que la voluntad tiene por objeto el fin, mientras que la elección lleva hasta el fin. ¿Cómo? Sí, él afirmaba que como es distinta a la voluntad el acto de libre albedrío, la voluntad tiene por objeto el fin, mientras que la elección lleva hasta el fin. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay una séptima conclusión, donde él concluye que la misma relación de inteligencia y razón puede encontrarse en la facultad apetitiva, la voluntad y el libre albedrío. Oiga. En séptimo lugar, él concluye que la misma relación de inteligencia y razón puede encontrarse en la facultad apetitiva, la voluntad y el libre albedrío. Y él decía que la inteligencia aprehende los principios cuando estos son conocidos por sí mismos, directamente y sin interferencia. Y alega que la razón se aplica a las conclusiones que se desgajan de los principios. ¿Qué quiere decir? Que él decía, querer es diferente a elegir. Por eso él afirma, la razón se aplica a las conclusiones que se desgajan de los principios. Por eso, para él, querer es diferente a elegir. Porque él decía, querer es desear algo. Sí, querer es desear algo. Es el objetivo de la voluntad y tiene un fin deseado por sí mismo. Pero elegir es desear, oiga bien, algo con el propósito de obtener otra cosa. Déjeme repetírselo porque se oye enredado. Lo voy a repetir para que no haya enredo. Él afirmaba que la razón se aplica a las conclusiones que se desgajan de los principios. Por lo tanto, querer es diferente a elegir. Y afirmaba que querer se diferencia de elegir en que querer es desear algo como objetivo de la voluntad y llegar a un fin deseado por sí mismo. Pero que elegir es también desear algo, pero con el propósito de obtener otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿a dónde llegamos? A que él decía que la elección tiene por objeto los medios que conducen a un fin. Repito, la elección tiene por objeto los medios que conducen a un fin. Por eso, entender y razonar pertenecen al mismo poder, en el mismo sentido que reposo y movimiento pertenecen a la misma fuerza. Lo mismo ocurre con querer y elegir. De ahí que la voluntad y el libre albedrío no sean dos poderes, sino uno solo. Que el libre albedrío sea una insavoluntad y que se combine directamente con lo que es la autonomía del hombre. Lo voy a dejar hasta aquí. Esté pendiente a la segunda parte que continuará para no hacerlo largo del libre albedrío. Gracia y paz. Que el eterno Hachem Adonai Elohim les bendiga. Dios les bendiga. Shalom, shalom.